En este módulo segundo de este estudio de San Juan Eudes, los invitamos a conocer sus escritos. San Juan Eudes fue un prolijo escritor. A medida que avanzaba su obra de evangelización, pensó que uno de los recursos importantes era poner en manos de todos, de los que lo oían, su pensamiento, ponerlo por escrito, de manera que pudieran acudir a él, que pudieran repasar la doctrina que él les daba. Fue un recurso pedagógico que ojalá hoy pudiéramos conservar. Esa obra escrita brotó de su labor apostólica, de sus actividades pastorales, de su acción evangelizadora, pero también de su amistad. Conservamos 251 cartas que él escribió a todo lo largo de su vida, a toda clase de personas, muy humildes unas, grandes otras, como el mismo rey Luis XIV. ¿Qué conservamos? En su época él fue publicando los libros que iba escribiendo. Algunos de ellos se constituyeron en verdaderos recursos bien acogidos de todos los demás. Se pudiera decir que eran bestsellers de su época. Empezó por el ejercicio de piedad, poner en manos de la gente un librito con oraciones, de manera que se les facilitara el aprendizaje de ellas y el poder usarlas a lo largo de la jornada del día. Vino luego su obra grande, Vida y Reino de Jesús en los cristianos. El mismo título es ya un llamado a entrar en la vida de Jesús, a dejarlo vivir en nosotros. Luego vinieron otras obras que han sido publicadas y que él publicó en su época. Los coloquios interiores del alma con su Dios. Él allí deja transparentar lo que era su vida profunda de oración. Sobre el bautismo escribió maravillosamente textos que son de gran actualidad. Concibió el bautismo como un contrato de alianza entre Dios y el hombre que obliga a todas las partes. Es un recurso incluso pedagógico, hoy en día muy valioso, para conocer el bautismo, para catequesis y demás. Se preocupó por los sacerdotes. Era gran predicador y escribió un manual de pudiera llamarse Oratoria Sagrada. Traspasó a través de él su experiencia de predicador. Confesor. Escribió El Buen Confesor. Escribió el memorial de la vida eclesiástica para recordarles a los sacerdotes cuál era su dignidad, cuál era su ser sacerdotal, a qué se comprometían. Escribió además sobre el corazón de Jesús, sobre el corazón de María. Son fundamentales en su obra y en su pensamiento. Él es el profeta del corazón y escribió una gran obra que terminó pocos días antes de morir sobre el corazón de la Madre Admirable de Dios, reunida en 3 volúmenes. Escribió en uno de esos volúmenes un libro entero sobre el corazón de Jesús. Nos transparentó algunas de sus obras personales, diríamos, escritos muy personales. Su voto de martirio que conservamos, firmado con su sangre. El contrato de Santa Alianza con María Santísima. El memorial de los beneficios de Dios, de que hablamos cuando nos ocupamos de la vida de San Juan Eudes. El testamento que hizo antes de morir. Testamento de fe, más que de bienes que no los tenía. E innumerables cartas.
Sus obras fueron publicadas en su época, algunas con muy buen éxito, otras son póstumas, su obra El corazón de María y El predicador apostólico. Las constituciones de la congregación se publicaron 2 siglos después. Pero también escribió otras obras que se perdieron. Inútilmente las hemos buscado por muchas partes. Hemos rescatado una de ellas, La vida de María de Vallée, un volumen entero maravilloso que hoy en día está muy estudiado. Pero igualmente otras obras que veían allí y que él llamó El hombre cristiano, todo Jesús, El sacrificio admirable de la Santa Misa, 2 tomos que se perdieron, sus meditaciones, sus sermones, pidió que se publicaran y no se publicaron. Hoy en día forman 13 volúmenes. Muchos de ellos, la casi totalidad, han sido traducidos al español. Este es su testamento escrito. Mucho de esto va a estar en manos de ustedes. Léanlos, penétrenlos y a través de cada escrito pónganse en diálogo con Juan Eudes. Díganle, ¿qué me quieres decir? Díganle igualmente que le agradecemos el que nos haya abierto un camino de conocimiento de Dios, de su misterio salvador, de la gran obra de la encarnación, de la Iglesia, de los sacramentos, de María. Todo este camino que nos conduce hacia Jesús y con Jesús hacia el Padre. Tenemos este tesoro inmenso, herencia que no podemos olvidar, que tenemos que disfrutar. Amén.